Apreciados amigos, un saludo cordial, con ustedes el pastor Luis Aguiluz para el repaso de la lección de escuela sabática. Mis queridos amigos, ya estamos en la lección 6 para esta semana. La lección se titula Confianza solo en Cristo. Aquí el apóstol Pablo nos muestra pues que la salvación es por fe, que no debemos confiar en nuestras obras o en los frutos de la carne o en lo que sabemos o en lo que conocemos, sino solamente la fe y la confianza puesta en Cristo. Nos muestra que es vano todo aquello que podamos hacer, todo sacrificio humano, toda esperanza humana es en vano. Y también nos dice que a veces tenemos esa tendencia a apoyarnos en lo que conocemos, creemos, sabemos, en ciertas tradiciones o en ciertas acciones que creemos o pensamos que nos pueden dar alguna esperanza de salvación, cuando no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fuera de Cristo no hay salvación. Y Pablo deja bien claro que solamente en Cristo podemos encontrar la verdadera fe, y no en la obediencia a la ley como para salvarnos, aunque obediencia a la ley es importante, pero no es la que da la salvación. El apóstol Pablo nos dice que Cristo es el perfeccionador de la fe. Confiando en Él podemos encontrar la esperanza, la base para nuestra salvación y también la seguridad de la resurrección. Como dice Filipenses 3:3, que cuando nuestras prioridades son puestas en el lugar correcto, podemos vivir con certeza la fe y el amor a Dios. Y podemos disfrutar las promesas presentes con la seguridad de que van a ser efectivas cuando Cristo venga. Así que todo este entorno de la salvación puesta por nuestro Señor a nuestro alcance está a disposición, pero solamente aceptando a Cristo, conociendo a Cristo, teniendo un encuentro personal con Él, como es lo que Pablo desarrolla en Filipenses capítulo 3. Y es lo que vamos a estudiar en esta semana. Así que preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Mis queridos amigos, aquí estamos para el repaso de la lección, pero antes queremos agradecerles a cada uno de ustedes por su apoyo. Semana a semana, aquí estamos compartiendo el folleto, el repaso, pero sus oraciones son poderosas y estamos seguros de que Dios obra a través de las oraciones de hombres y mujeres fieles. Lo hemos sentido en carne propia con nuestra recuperación de la salud, y estamos orando para que cada uno de ustedes también reciban la bendición de lo alto. Mis queridos amigos, queremos que también nos apoyen suscribiéndose a nuestro canal, y de esta manera podamos llegar a muchos hogares. Y queremos agradecer a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien semana a semana también nos apoya con el versículo de memoria cantado. Así que al final del repaso ustedes pueden escuchar ese canto del versículo que se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11, que dice la palabra de Dios: a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección, y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejantes a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Recuerdo hace muchos años atrás salió una devoción matinal que se titulaba A fin de conocerle. Y esa es una de las prioridades del Hijo de Dios, llegar a conocer a Cristo. Y solamente lo podemos conocer a través de su palabra, a través de un encuentro personal con Él, de un relacionamiento íntimo, por medio de esa conexión por el Espíritu Santo morando en nuestras vidas y en nuestros corazones. El apóstol Pablo nos dice que debemos regocijarnos en el Señor. Filipenses 3, 1 al 3 dice: gozaos en el Señor. Guardaos de los perros, de los malos obreros, de los que mutilan el cuerpo. Nosotros, dice, ya no somos de los de la circuncisión, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo.
Así que esos temas importantes que presenta el apóstol Pablo principalmente resalta el gozo en el Señor. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. El gozo viene por esa relación que tenemos con Dios. No importa si estamos pasando por un momento triste, difícil, doloroso, un sufrimiento por una enfermedad, pérdida de trabajo, pérdida de un ser querido. Cualquier situación que pasemos, mis queridos hermanos, es una situación triste, de dolor, congoja, pero tenemos que recordar que el Señor está con nosotros en todo momento. En los momentos más difíciles es cuando Él está más cerca de nosotros. Así que el gozo es un sentimiento que el Espíritu Santo pone como un principio que debe motivarnos a continuar con fe. El gozo. Un ser querido fallece, muere, estamos tristes, estamos adoloridos, estamos con una pena tremenda, pero en nuestro corazón hay gozo. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza de volverlo a ver. Tenemos la esperanza de reencontrarnos. Ese gozo que da el Señor es el que nos sostiene, es el que nos mantiene. Y que los que no tienen la confianza y la esperanza en Dios, no lo tienen. Piensan que su fallecido nunca más lo volverá a ver. Pero nosotros tenemos un gozo que viene por la esperanza que el Señor, a través de su palabra, ha puesto en nuestro corazón. Y el apóstol Pablo dice, ese gozo del Señor viene por la confianza en Cristo, por regocijarnos en sus promesas y porque hemos aprendido de Él a través de su palabra, a través del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Así que luego viene esa advertencia, guárdense, dice, ¿no? Y por 3 veces repite, guárdense de los perros, de los malos obreros, de los que mutilan el cuerpo, de aquellas personas que vienen a tratar de enseñar cosas que están completamente alejadas de la realidad bíblica o del asunto espiritual que es genuino, queriendo enseñar que las obras de la carne o que la obediencia a la ley está por encima del conocimiento personal de Cristo. La salvación no es por obras. Cuando habla de los mutiladores del cuerpo, habla acerca de aquellos que vienen a enseñar de la circuncisión de la carne. Cuando eso fue en su tiempo la forma de pertenecer al pueblo de Israel. Pero cuando Cristo viene, ahora para pertenecer al pueblo de Dios, la circuncisión es del corazón y la parte práctica y visible es el bautismo. El Señor quiere que quitemos el prepucio del corazón. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía ese corte, ¿no?, en donde quitaban el prepucio de la carne, pero su corazón seguía contaminado. No había un cambio de vida. Así que el Señor viene a darle un énfasis y una profundidad espiritual a ese procedimiento externo y carnal. Así que las personas malvadas e irreligiosas en aquella época eran llamados los perros, ¿no? Y también habían falsos maestros que trataban de desvirtuar la palabra de Dios y alejar del camino correcto a aquellos sinceros que iban buscando la verdad. El Señor Jesucristo vino a presentar la verdad en su extrema pureza. Los fariseos y los maestros de la ley estaban enseñando la verdad de una manera equivocada. Tenemos experiencias bíblicas, como por ejemplo cuando Jesús y Nicodemo conversaron. Él pensaba en un nacimiento físico. Siendo viejo, ¿cómo naceré de nuevo? ¿Cómo entraré al vientre de mi madre? Jesús estaba hablando del nacimiento espiritual. Cuando nosotros tenemos ese concepto, ¿no?, de que las cosas espirituales hay que entenderlas espiritualmente, entonces le vamos a dar su sentido correcto y verdadero. Nos vamos a comenzar a regocijar en el Señor por las cosas que Él está haciendo en nuestra vida, por aquellas cosas que estamos conociendo, que estamos disfrutando hoy, aunque todavía no ha venido el reino de Dios. Ya tenemos una prueba, ya estamos disfrutando el ya, pero todavía. También la lección de esta semana nos dice que la palabra de Dios
Es una especie de manual de instrucciones para la verdadera felicidad y para la alegría duradera. O sea que aquí encontramos mensajes variados, pero que todos se unifican con el propósito de darnos esa satisfacción espiritual. La palabra de Dios nos presenta la misericordia de Dios, cómo depositar nuestra confianza en Él, cómo recibir las bendiciones de la salvación, cómo adoptar la ley dentro de nuestra forma de vida sin que ella prime. El que debe primar es Cristo, pero la ley viene también para mostrarnos cómo conducirnos y cuáles son los límites a través de los cuales el Hijo de Dios se conduce en este mundo. También allí está incluida la observancia del sábado. Satanás trata de distorsionar todas las cosas, pero nosotros con la palabra de Dios podemos ver claramente que como luces tenemos que iluminar el camino oscuro en estas tinieblas espirituales. También aquí nos muestra que debemos creer en su palabra, nos muestra cómo educar y cómo conducir la vida de nuestros hijos. La palabra de Dios pues es un verdadero manual a través del cual nos guiamos en la vida diaria. En Filipenses capítulo 3 también el apóstol Pablo resalta ese cambio de vida, ese momento en el cual se encontró con el Señor. Porque él, si tenía que jactarse, dice que él era hebreo de hebreos y era judío de la tribu de Benjamín y que había sido educado a los pies de un maestro tan famoso como Gamaliel y que él obedecía la ley a tal punto que era capaz de perseguir a aquellos que iban contra su religión. Este era el apóstol Pablo, ¿no? Un hombre irreprensible, perseguidor de la iglesia, fariseo de fariseos. A veces nosotros también queremos defender nuestra iglesia y caemos en el error de Pablo. Pensamos que una serie de reglamentos, una serie de tradiciones son las que deben primar, pero no es así. El que debe primar es Cristo. Y cuando Cristo está por encima, lo que Él nos diga, esa va a ser la verdad. No lo que enseña el hombre, no lo que dice el líder religioso. Si está de acuerdo con la palabra de Dios, amén. Pero si está de acuerdo con las tradiciones o con las enseñanzas de hombres que han venido a través de los tiempos y que no se ajusta a la palabra de Dios, pues tenemos que desechar eso. Lamentablemente no va de acuerdo con la palabra de Dios. Y aunque la vida de Pablo en el pasado es impresionante, ahora él trata de presentar a los judíos de su época el cambio que había experimentado a través de un encuentro con Jesús. Aquel a quien él perseguía, porque al perseguir a los hijos de Dios, estaba persiguiendo a Cristo mismo. Y cuando se encuentra y Jesús le dice, sígueme, yo te voy a mostrar lo que ahora tú vas a hacer. Él dice, Señor, aquí estoy. Él se entrega al Señor. Experimenta un cambio drástico, profundo, a tal manera que su nombre de Saulo ahora es transformado en Pablo y se convierte en un apóstol de Jesucristo. De hecho, ahora esa ceguera que cayó Pablo lo terminó llevando a ver la luz y Cristo le devolvió la visión con la finalidad que cumpla la misión. Mis queridos hermanos, muchos de nosotros, o tal vez la mayoría, también hemos estado ciegos. Hemos estado con esas costras que cubren nuestros ojos y nuestra visión espiritual ha estado corta. Cuando Cristo llega por medio del colirio del Espíritu Santo nos permite ahora ver. Se caen esas escamas de nuestros ojos como lo que pasó con Pablo y ahora sí podemos ver claramente. Cuando la palabra de Dios se nos presenta en su pureza, podemos darnos cuenta que el mensaje de salvación se centra solamente en una persona, Cristo Jesús. Y Él es el que salva. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es presentar a Cristo, la necesidad de Cristo. Las cosas que enorgullecían a Pablo en el pasado, dice, llegan a ser basura
por ganar a Cristo, todo lo demás lo ha dejado de lado. Y ahora no debe haber ningún obstáculo para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se afiance, se afirme, se consolide en la palabra de Dios. Debemos nosotros, mis queridos hermanos, tratar de apartar las cosas terrenales para poner nuestros ojos en las cosas celestiales. Tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. No debemos desperdiciar el tiempo, los talentos, las oportunidades en cosas que son vanas. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, porque todo lo que está a nuestro alrededor se va a convertir en un obstáculo también. Más bien tenemos que aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alrededor para que sea utilizado para la predicación del Evangelio. El Señor vino a este mundo para mostrarnos el camino que debemos seguir. Y solo en Jesús podemos tener vida y podemos conocer la verdad, y esa verdad nos hará libres. Los valores del mundo ciegan a muchos cuando no ponen sus ojos en Jesús. Y tenemos que estar seguros de que esta realidad nos puede afectar también a nosotros, cuando estamos viendo detenidamente las cosas que nos llaman la atención. La luz del mundo es enceguecedora, la luz de Cristo es clarificadora. El mundo nos atrae para perdición, Cristo nos atrae para salvación. El mundo está contaminado con el pecado, Cristo nos limpia y nos santifica, nos purifica para un día estar en su reino y vivir eternamente. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Dice que Pablo conoció a Jesús personalmente, a tal punto que decía que ya para él el vivir es Cristo, pues, y el morir es ganancia. Y llegó a decir también: ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En ese camino a Damasco se encontró con Cristo, y allí hubo un maravilloso intercambio. Dejaba una cosa para asumir otra. Dejaba su vida de pecado, de legalismo, para aceptar una vida de fe, una vida de entrega, una vida de predicación de la palabra de Dios. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, la expresión ser hallado en Él significa que el Señor es ahora quien dirige, quien controla nuestra vida. Dice, nos escogió el Señor desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos conoce desde antes de habernos creado y nos ha predestinado a todos para la salvación. O sea, en otras palabras, Dios quiere que todos se salven. Pero ahí entra el libre albedrío. Dios quiere que todos se salven, pero no todos van a aceptar, porque ese libre albedrío, esa voluntad personalísima, nos va a llevar a decidir o acepto o rechazo. O sigo a Dios o sigo mis propios deseos, mis propios gustos, mis propios caprichos egoístas. Entonces ahí viene el problema. El problema está en nosotros. Y también dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para que tomara el lugar nuestro y para que nosotros podamos tener ahora salvación a través de su sacrificio y de su sangre derramada en la cruz. Y recordemos que Dios, ¿no?, está con nosotros porque así lo prometió. Como Cristo, siendo Él Dios, se despojó y tomó la forma humana, aunque en Él estaba la plenitud de la deidad. En Él era plenamente hombre, pero también era plenamente Dios. Lo que Él no utilizó su divinidad para mostrarnos que la humanidad puede vencer con la ayuda de Dios. Y Jesús dependía de Dios. Él oraba al Padre para tener poder, como tú y yo podemos orar para tener poder, para vencer las tentaciones y el pecado y las acechanzas del enemigo. Podemos vencer porque Cristo venció. Podemos triunfar porque Él triunfó. Y podemos alcanzar la vida eterna porque Él lo prometió. Así que estar en Cristo es vivir dependiendo del Espíritu Santo para alcanzar las promesas de Dios. Todos podemos ser verdaderos hijos de Dios.
Todos, porque el Señor dice que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él dijo también que nosotros somos parte de su viña y separados de Él no podemos hacer nada. Separados de Él, Él es la vid, no tendremos fruto. Tenemos que estar unidos a Él y así venceremos. Unidos a Cristo triunfaremos. Estar en Cristo abarca todo lo que comprende el plan de salvación. Por esto, mis queridos hermanos, es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Estemos compenetrados en lo que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo una y otra vez nos anima a que vivamos dependiendo de Dios. Vivamos dependiendo de la palabra de Dios. Y el antídoto, dice, para todo mal es el gozo. Y el conocimiento de la verdad nos va a hacer libres. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. La palabra de Dios nos dice que debemos poner pues nuestra fe en Jesús. No confiar en nuestra justicia propia, que está determinada por la ley, que nos hace legalistas y nos trata de ser justos por lo que podemos hacer nosotros. Eso es incorrecto. La salvación es por fe, porque es dada por Cristo. Y como Cristo la da y Cristo está allá, tenemos que ir allá por fe, dar pasos de fe, buscarlo por fe, aceptarlo por fe, porque lo que Él nos da es por gracia. O sea, la salvación es gratuita por medio de esa fe. La única fe salvadora es la fe en Cristo. Y esa palabra para fe, pistis, también significa fidelidad. O sea, tenemos que tener fe y ser fieles a Él. Aferrarnos a su palabra. Tenemos ejemplos maravillosos en la Biblia. Jóvenes como Daniel, como David, como José, como Josué, Job y tantos otros que fueron fieles a lo que ellos aceptaron y no quisieron pecar contra Dios. Ahí encontramos José que dice, ¿cómo pecaré contra Dios? ¿Verdad? Él aprendió, experimentó y defendió su fe. Solo una cosa es necesaria: Cristo. Conocer a Cristo. Filipenses también, capítulo 3, versículo 10 al 16, el apóstol Pablo dice, a fin de conocerle. Conocerle es amarle. Conocerle es caminar con Él, caminar a su lado, seguir sus pisadas. Es como los discípulos que estaban con Jesús constantemente, permanentemente, aprendieron de Jesús. El Señor Jesús fue cambiando sus vidas por su ejemplo. Mientras que Él más les mostraba, ellos iban observando, iban cambiando, iban transformando su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de vivir. Igualmente nosotros tenemos que caminar con Jesús para ser transformados, para que nos digan ahora verdaderamente somos cristianos, porque un cristiano es aquel que sigue a Cristo, que vive como Cristo y que habla como Cristo. También nos dice aquí ser semejantes a Él, y esto se logra conociéndole, a fin de conocerle para poder llegar a ser semejantes a Él, como Cristo, reflejándolo a Cristo, ser embajadores de Cristo, ser verdaderamente hijos de Dios. Y el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, porque lo que queda atrás es el pasado, el viejo hombre, aquello que ya nos quitamos de encima. Y ahora nos proyectamos hacia adelante, a la meta. Y cuando nosotros tenemos una meta hacia adelante, avanzamos con fe. Mis queridos amigos, nuestra meta es alcanzar la patria celestial. Nuestra meta es estar con Cristo un día por la eternidad. Y tenemos que tener esa certeza, esa confianza, esa seguridad, pero también tenemos que ser fieles al Señor y tenemos que caminar con Él, ser guiados por Él a través de su Espíritu Santo. No hay nada más importante que conocer a Cristo. Tenemos que ir a su palabra. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios se hizo carne. Tenemos la Biblia, tenemos allí el libro sagrado que es nuestro manual para vivir agradando al Señor. No podemos vivir sin la palabra de Dios. También tenemos las diferentes luchas que vamos a pasar, los padecimientos, como dice Pablo, ¿no? Aprendió
porque participó de los padecimientos de Cristo, y vamos a pasar pruebas, luchas, dificultades, vamos a tener que sufrir por Cristo, y mientras que nosotros avanzamos en la vida cristiana, vamos a apreciar al Señor, porque esas pruebas va a ser como un fuego purificador, como un crisol en donde vamos a ir quitando la escoria y se va a ir viendo el metal precioso que va siendo cada vez más puro. El carácter se purifica por medio de las pruebas. Y el Señor ha prometido estar con nosotros en medio de esas dificultades, en medio de esos problemas. También tenemos que continuar hacia la meta. Tenemos que seguir avanzando con paso firme. Y así como Cristo ascendió al cielo en virtud de su muerte y su resurrección, Dios nos invita a recibir esa misma bendición espiritual que es la vida eterna, que está esperándonos, que está allí lista para que sea entregada a todos los fieles. Nuestro único objetivo es lo que tenemos más adelante. El premio celestial nos espera. La corona está lista para ser dada a todos los que triunfen, a todos los que alcancen la meta. El Señor es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, y el Señor es también quien nos recibirá en el día postrero. Cristo está a las puertas. Cuando nosotros nos entregamos y nos bautizamos, ese día hacemos ese compromiso con el Señor, ese pacto con Dios, y tenemos que seguir avanzando cada día. No debemos dejarnos engañar por las cosas que el enemigo va a poner en el camino. Nada de lo que nosotros hagamos nos recomendará para con Dios. Cristo es el que nos recomienda. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Recordemos, Pablo vivió tratando de agradar a Dios, haciendo muchas obras, pero de nada le valió. Solamente cuando conoció a Cristo pudo ahora decir que Cristo era pues todo para él. En el antiguo Pablo vemos a un hombre que se apoyaba en sí mismo, en lo que tenía por herencia, en esa genealogía y en lo que podía conseguir por sus propias fuerzas, por su propio conocimiento, por su propio aprendizaje. El Pablo nuevo se dio cuenta que la salvación proviene solo por fe en Cristo Jesús, que la da gratuitamente a todo aquel que se la pide. El plan de salvación, mis queridos hermanos, es muy sencillo, ya que permite a cada uno alcanzar la salvación permaneciendo en Cristo. Allí se centra el eje de la salvación, permanecer en Cristo, estar unidos a Él. Y esa enseñanza que el Señor le dio a sus discípulos a través de esa metáfora agrícola: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Mis queridos amigos, mantengámonos unidos al Señor. No nos separemos de Él. El galardón, la recompensa está lista. El Señor espera que te mantengas firme, unido a Él, cada día. Y así como Pablo dice, yo sé en quién he creído. El apóstol Pablo dice, ya estoy listo para ser entregado, voy a morir, pero un día estaré con el Señor. Tú y yo estamos todavía vivos, todavía tenemos oportunidad. Tenemos que caminar firmes, confiados en el Señor, y nuestro ejemplo será un testimonio poderoso para los que vienen detrás de nosotros. Aquellos que nos ven como ejemplo, aquellos que nos llaman cristianos, hijos de Dios, tenemos que ser verdaderamente cristianos y verdaderamente hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga y que un día podamos encontrarnos en las mansiones celestiales. Bendiciones. A fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección, y participar de sus padecimientos, hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, para llegar de algún modo
a la resurrección de los muertos, a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección, y participar de sus padecimientos, hasta llegar a ser semejante a él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos.